Bueno, posteriormente, el 23 de junio de 1993, se cierra el colegio noviciado de Nanclares de la Oca de los hermanos menesianos y comienza a funcionar como colegio también de los hermanos menesianos, en donde se imparte la ESO, los 4 cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, y también se imparten varios talleres de formación profesional de FPD. A partir de ahí, la casa sigue funcionando con 2 actividades, por llamarlo de alguna manera, diferentes. Por una parte está el colegio, con profesores seglares que cubren la enseñanza que hemos mencionado, y por otra parte está la casa, que se convierte casi específicamente en archivo de la parte de la congregación de habla española, con los archivos de Chile, Bolivia, España, Argentina, Uruguay, Indonesia. Entonces, a partir de ahí, el número de religiosos del colegio, del convento, como habitualmente suelen mencionar los del pueblo de Nanclares, pues se va reduciendo y quedando con 6, 7, 5 hermanos encargados de las documentaciones y encargados de los archivos y demás de la provincia. De esta manera, el colegio se mantiene en la actualidad, y la parte del noviciado, que era filosofía, teología, etcétera, en su momento, cuando seminario, queda prácticamente durante 23 años abandonada. En un momento determinado se entra en relación con CEAR, Centro Europeo de Ayuda al Refugiado, y se convierte o se cede los locales de lo conocido como el noviciado, o las clases de filosofía y teología, se convierte en locales para la admisión de los refugiados que aceptan. Se han pasado por varios momentos de 80, 90, 100 personas, en otros momentos un número relativamente inferior. Se atiende a los refugiados, tienen sus habitaciones personales con duchas, agua caliente, comida y los correspondientes campos de deportes para poder divertirse y demás. Y esa es la situación actual.